La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Yo quiero pedirle disculpas a todos nuestros oyentes porque yo sé que ustedes están pendientes de lo que es el radar, de lo que el radar les transmite, de lo que les transmite Radio Caracas Radio, y cada vez que ocurre, como parece ser ya una suerte de tradición, un bache al final del primer segmento de este programa, entonces diera la impresión de que, bueno, de que hay dejadez, de que hay falta de respeto al oyente. Yo quiero nuevamente pedir disculpas, quiero darle seguridad de que no es así, de que el equipo de Radio Caracas Radio y del equipo del Radar de los Barrios está muy pendiente de lo que hace. A veces pasan estas cosas, pero bueno, vamos a hacer los esfuerzos para que eso no ocurra. Regresamos a lo importante, y lo importante es lo que está pasando en nuestro país, lo importante es lo que está ocurriendo en las zonas populares de toda Venezuela. Ya ustedes conocen pues la situación compleja, difícil que están viviendo los habitantes de Maracay. En Maracay una circunstancia, 8 muertes similares en un contexto de unos síntomas parecidos generaron preocupación. Esa preocupación se expresó en una rueda de prensa que dio el presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua, y eso, en vez de generar respuestas y soluciones por parte del gobierno, lo que generó fue represión, la persecución y la autodetención contra el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, el señor Ángel Sarmiento. Pero ya han habido epítetos y insultos y calificativos contra este profesional de la medicina. Yo les voy a confesar lo siguiente: yo, que conozco Maracay, que tengo años estando sobre todo en el sur de Maracay, con el agua por los tobillos, con el agua por las rodillas, con el agua por la cintura, a mí no me extraña, desafortunadamente, esta situación de crisis sanitaria en Maracay, porque resulta que buena parte de Maracay, todo el sur de Maracay, se la pasa inundado. Si no es el río, si no son las cloacas, es el río Madre Vieja. Si no es el río Madre Vieja, es el lago de Valencia. Pero el sur de Maracay se la pasa en una sola inundación. ¿Y saben por qué? Bueno, por un problema elemental de ingeniería. El nivel de las cloacas es inferior al nivel del río Madre Vieja. Y el nivel del río Madre Vieja es inferior al nivel que ha alcanzado el lago de Valencia. En consecuencia, no tienen a dónde correr las aguas y más bien corren hacia atrás, hacia el ámbito poblado. Pero bastan 4 gotas de agua para que nuevamente se inunde todo Maracay, y eso es lo que acaba de ocurrir este fin de semana. El día domingo amaneció inundado el sur de Maracay, y desde allá nos habla Fernando Klein, precisamente desde el sector La Punta, uno de los sectores más afectados por esta trágica situación, no desde ahorita, repito, desde hace años. Fernando, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios, te escuchamos. ¿Cuál es la situación hoy, después de este duro fin de semana que ustedes han pasado? Buenos días, Chugo. Buenos días a toda Venezuela. Queridos oyentes, directamente desde aquí en la parroquia Pedro José Valles, del municipio Girardot, estamos huérfanos completamente de gobierno, desidia total. Desde el fin de semana estamos todas estas familias con casi 2 metros de agua de altura de inundación. Las familias no podemos salir de nuestras casas, estamos prácticamente presos en nuestras casas. Y el gobierno no ha hecho presencia. ¿Cómo es posible que el concejal, lo voy a decir con nombre y apellido, Miguel Ágreda, que ha estado por aquí, por esta zona, y es representante como concejal de la parroquia Pedro José Valles, hace promesas y no cumple? Y fíjense, por las promesas incumplidas, lo que estamos viviendo. Eso no puede ser. Desde el año 2006 estamos exigiendo justicia, que tenemos una sentencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia que manda directamente a indemnizarnos pecuniariamente a todas las familias, tanto de La Punta como Matarredonda, y hasta el sol de hoy el gobierno nacional y el gobierno regional no han cumplido. ¿Cómo es posible, señores? ¿Hasta cuándo van a seguir esas burlas? Están esperando una tragedia en toda esta zona, porque no solamente es La Punta y Matarredonda, es toda la periferia del lago, Aguacatal 1, Aguacatal 2, Las Vegas 1, Las Vegas 2, Rómulo Los Gallegos y toda esta zona de la periferia del lago.
Exigimos justicia y más responsabilidad por parte del gobierno nacional y del gobierno regional. Fernando, ya nos recordaste el tema de la sentencia incumplida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia incumplida por el gobierno nacional. Ahora quiero que nos refieras a el tema de salud, porque es que a mí me asombra, déjame decirte con sinceridad, a mí me asombra cómo el señor Tarek El Al-Zaimi se rasga las vestiduras y se sorprende porque le digan que haya problemas de epidemia en Maracay, cuando resulta que por otro lado me consta como densos sectores de la capital aragüeña se la pasan cubiertos por las aguas. O sea, no hay una sola vez que yo haya ido a tu casa, Fernando, de todas las veces que he ido, que pueda pasar sin tener que variar el agua por la rodilla. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la situación de salud de los vecinos que quedan allá en la punta, de los vecinos de Matarredonda, de los que tú conoces en lugares como Brisa del Lago, allá en las cercanías, o en Rómulo Gallegos? Bueno, Chugo, y para todo el país, estamos viviendo un caos de salud generalizado. Fíjense que desde el fin de semana pasado estamos el problema que estamos viviendo y no se han dignado en mandar un camioncito para fumigar aunque sea, o abatizar. Entonces, fíjense, por eso es que estamos como estamos, por la irresponsabilidad de ese gobierno. Tienen que ser más responsables, tienen que elaborar un plan de vacunación inmediatamente, porque tenemos el agua hasta el cuello, Chugo, y no solamente aguas negras, sino también aguas blancas, donde se reproduce el Aedes aegypti, que es el vector principal y el transmisor tanto del chikungunya como del dengue. Y aquí hay varios casos. Las familias están desesperadas, como te digo y te repito, un caos total por la irresponsabilidad del gobierno nacional y regional. Estamos conversando con Fernando Klein. Él es, bueno, yo no puedo decirle habitante, porque en realidad él es sobreviviente del urbanismo conocido como La Punta. Este urbanismo fue construido hace más de 15 años, pero eso sí, el Estado venezolano le dio a los constructores todos los permisos y todos los avales para que construyeran esas casas por debajo del nivel del lago de Valencia. Posteriormente la vida demostró que esas personas habían sido afectadas en su buena fe, estafadas en su buena fe. Los constructores salieron corriendo y el Estado venezolano tiene una responsabilidad con estas personas porque el Estado permisó la construcción de esas viviendas. No estoy hablando, por cierto, de apartamentos de 45 metros cuadrados, no estoy hablando de chocitas, no, estoy hablando de casas de 150, 200, 250 hasta 300 metros cuadrados de construcción. Estoy hablando de casas vaciadas en concreto en el mismo sitio. Estoy hablando de estructuras que tenían una calidad de construcción muy importante y que además significaron para todas esas familias los ahorros de toda una vida, los recursos de toda una vida. Bueno, esa gente se quedó con los sueños inundados por el lago de Valencia, y cuando el Tribunal Supremo de Justicia les dio una sentencia resguardando sus derechos, el Estado lo incumplió. Y estoy hablando de estos 15 años últimos. Quiero cerrar la conversación con Fernando Klein, sobreviviente del sector La Punta. Fernando, en la actualidad el señor Tarek El Al-Zaimi y el señor Nicolás Maduro y el señor, todos los señores estos del gobierno acaban de descubrir súbitamente que Rafael Licea es un malandro. Acaban de descubrir súbitamente que el exgobernador del estado de Aragua, Rojo Rojito, Rafael Licea, era un corrupto, ¿no? Lo acaban de descubrir ahorita. Te pregunto, Fernando, ¿tú has notado en tu experiencia como venezolano, como sobreviviente allá del sector La Punta, alguna diferencia entre el gobierno de Rafael Licea y el gobierno de Tarek El Al-Zaimi? Mira, completamente ninguna, chico. Cada uno es peor que el otro. No han querido solucionar. Si tuvieran la voluntad política, ¿desde cuándo se hubiera solucionado este problema? Y acuérdense, tanto que hablan de humanismo y no lo cumplen. Ellos mismos se están violando lo que dicen. Nunca andan con la verdad en la boca. Si ellos cumplieran, desde hace muchos años hubieran solucionado este grave problema, que yo lo considero como un problema de Estado. Tienen que meterle el pecho, tienen que tener más seriedad.
y así solucionar este problema lo más inmediatamente posible y salvar la vida de más de 8.000 familias en toda la periferia del lago de Valencia. Muchísimas gracias a Fernando Klein, sobreviviente en el sector La Punta, allá en el sur de Maracay. Importante lo que nos plantea, importante lo que nos dice y además extremadamente preocupante todo esto. Él nos dice, son 8.000 familias en toda la periferia del lago de Valencia, en el sur de la capital aragüeña. Yo insisto, yo tengo 7 años recorriendo el sur de Maracay, haciendo programas en el sur de Maracay, conversando con los vecinos, en asamblea con los vecinos del sur de Maracay, y nunca he estado allí sin que haya una inundación de por medio. Yo he visto vecinos allá en sectores como Paraparal, en sectores como el Aguacatal, que se desplazan de una calle a la otra, no en carro, no en moto, sino en balsa. Yo lo he visto, a mí no me lo han contado. Entonces resulta que después de casi una década de esa situación horrenda, tenemos una crisis sanitaria en la capital del estado de Aragua y el gobierno lo que dice es que eso es una guerra bacteriológica. Y para vergüenza de nosotros los venezolanos, para desmentir a médicos venezolanos que lo que han hecho es cumplir con su deber, el gobierno anuncia que va a traer unos médicos cubanos para que investiguen la fulana guerra bacteriológica. ¿Tú has visto eso? O sea, mira, hay que tener la cara de cemento, ¿no? Para emitir opiniones como esas, cuando por otro lado, en los hogares, en las casas, en los barrios, en las calles, prácticamente tú no te puedes meter en ninguna casa sin encontrarte una o dos personas aquejadas por ese mismo mal. Fiebre alta, dolor en las articulaciones, molestia general, bueno, eso que llaman los síntomas de la chikungunya. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios, por RCR.